Bienvenidos a este nuevo video de la Iglesia Central Amén. Mi nombre es Milka Mayor, exhortadora, y es un placer que estés con nosotros en este momento. Si es la primera vez que ves nuestros videos, espero sea de bendición. Si no es la primera vez, gracias por el apoyo. Estamos aquí para ser de bendición a todos y ayudarles en su crecimiento espiritual. Les invito a que se suscriban y compartan este video para así edificar a otros. Bendiga a cada hermano en este día. Comencemos con nuestro estudio. Dios es un juez justo. Dios es un juez justo. Y vamos a buscar nuestras Biblias en Nahum, capítulo 1, versos del 1 al 8, versos 14 y 15. Y vamos a darle lectura. Dice así, Nahum 1. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum en Elcos. Jehová es Dios, celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuisteis vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Tenemos tres objetivos en esta noche. El primero es saber que el juicio de Dios alcanzará a todos los que se rebelaron contra él. Número 2, reconocer que la justicia de Dios prevalecerá a favor de su pueblo. Número 3, apartarse del mal y mantenerse fiel al Señor, seguros de su victoria. Quiero darles unos datos generales acerca del tema. El autor, el profeta Nahum, contemporáneo de Jeremías, Sofonías y Habacuc. Personajes que vamos a estar viendo: el imperio asirio y los habitantes de Nínive. La fecha alrededor del año 654 a.C., poco antes de la caída de la ciudad en el 612 a.C. El lugar: la población de Elcos, la cual probablemente corresponde a la ciudad de Capernaum, la aldea de Nahum, y Nínive, la capital del imperio asirio. Dando estos datos generales, quiero comenzar con una introducción. Aproximadamente 50 años antes de Nahum, Jonás profetizó a la ciudad de Nínive, logrando su conversión. Como suele suceder, no hubo continuidad a su trabajo y con el tiempo Nínive volvió a sus antiguos vicios, idolatrías y sangrientas violencias. Alrededor del año 664 a.C., Asurbanipal, rey de Siria, invadió a Egipto y destruyó con violentas masacres la ciudad de Tebas. Y esto lo encontramos en Nahum capítulo 3 versos 8 al 10. Y para que usted tenga una idea, mire lo que hacía Asiria. Niños fueron estrellados en las calles, los varones vendidos como esclavos, y la población que sobrevivía fue llevada al cautiverio. Todo esto lo hizo Asiria, cuya capital era Nínive. El libro de Nahum pertenece al grupo de los libros conocidos como profecías contra las gentes. Profetiza la caída y destrucción de Nínive. Asiria fue uno de los países más
sanguinarios y arrogantes que la historia ha conocido. Asiria como superpotencia y Nínive como poderosa ciudad no son las únicas que se han desplomado aparatosamente como resultado del juicio de Dios. También le aconteció a Egipto, Israel, Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma, España, Portugal, y la lista continúa. Los historiadores nos dicen que pocas naciones del mundo se han mantenido como potencias mundiales más de 200 años, a menos que honren a Dios con sus leyes y prácticas. En el 612 a.C., Nínive cayó bajo el poder caldeo y con el tiempo de su arrogante belleza no quedaron más que escombros. Pasaron los años y la soberbia de Babilonia, capital de los caldeos, fue tomada por los medos y persas. Así sucesivamente se ha desarrollado la historia universal. Dice el Salmo 97:17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Proverbios 16:18 nos continúa diciendo, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Vámonos a la primera parte, una descripción de la justicia de Dios. Comencemos con Dios es celoso y vengador. Los versos 1 y 2. La profecía de Nahum empieza describiendo la justicia de Dios e ilustra su poder por medio del control que ejerce en el mundo material. El libro se centra en dos temas. El primero, la caída de Nínive por causa de sus actos sanguinarios y la reivindicación de Judá. De esta manera, el atributo de la justicia de Dios se evidencia como un hecho irrefutable porque traería juicio sobre una ciudad impenitente y salvación a un pueblo quebrantado. Nahum, al igual que todos los profetas bíblicos, tiene una idea clara de quién es Dios y por lo tanto hace referencia directa a varios de sus atributos. Vemos en Éxodo 25 que lo describe como fuerte y celoso, Deuteronomio 4:24 como fuego consumidor, Josué 24:19 como santo y celoso. ¿De qué es celoso Dios? De su pueblo y de sus leyes. La ley de Dios dada por medio de Moisés es una expresión de su carácter perfecto. Representa el pacto entre él y el pueblo de Israel. Cuando su pueblo viola este pacto, para el Señor es un acto de infidelidad. En el Antiguo Testamento se usa tanto la palabra fornicación para describir la infidelidad hacia el Señor. La infidelidad le ofende y le hace ponerse celoso. Dios también es celoso de sus hijos cuando son injuriados. Podemos ver en Zacarías 2:8, Deuteronomio 32:10 y Salmo 17:8. Guárdame como la niña de tus ojos. ¿En qué sentido Dios es vengador? Cuando se quebranta su ley por haberse violado el pacto concentrado y cuando defiende a su pueblo que es humillado. Es necesario que en estos tiempos la iglesia de Cristo conozca quién es Dios. Hace falta que cada uno de nosotros nos adentremos en la Sagrada Escritura para nosotros poder conocer de la manera que Dios actúa. Muchos de nosotros no sabemos quién es Dios y por eso es que nosotros comenzamos a tambalearnos y comenzamos a desconfiar en Él. Y es necesario que como los profetas de la antigüedad, nosotros nos adentremos en la palabra del Señor y comencemos a conocer quién es Dios. Es necesario para estos tiempos y para los tiempos venideros. Entremos al versículo número 3. Dios es tardo para la ira. Nahum cita en el versículo 3 un atributo divino del cual ya había hablado Moisés, Jonás y Joel. Y eso lo encontramos en Éxodo 34, 6 y 7, Jonás 4 y 2 y Joel 2, 13. Dios es tardo para la ira, no porque Él sea débil de carácter, sino porque es grande en poder. Su paciencia no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Quien es impulsivo o impaciente carece de fortaleza emocional.
Proverbios 14:29 nos deja saber que el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Si tú quieres ser grande en entendimiento, debes de controlar tu ira. El que quiere tener grande entendimiento tiene que controlar sus emociones. El que quiere ser grande en entendimiento tiene que llevar un dominio propio de sus acciones, de su temperamento. La impaciencia es un grande problema dentro del ser humano. Es necesario ser paciente, es necesario tener mansedumbre, templanza, porque estas son características del Dios que le servimos. Y si nosotros nos creemos y si nosotros profesamos ser hijos de Dios, el carácter de Cristo se tiene que reflejar en nosotros. La tardanza de Dios en airarse es con el fin de que las gentes se conviertan y eviten así el castigo que le corresponde. Mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunas las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Romanos 2:4 nos sigue diciendo: oh, menospreciáis las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad del Señor, lo bueno que Él es, te lleva a humillarte, te lleva a reconocerlo. Si Dios no fuera tardo para la ira, castigaría inmediatamente al que peca. Damos gracias al Señor que la paciencia que Dios tiene, que el carácter que el Señor tiene no se compara al carácter del ser humano. El ser humano es rápido para condenar, el ser humano es rápido para juzgar, el carácter del ser humano es rápido para señalar, pero aquí vemos un Dios que es misericordioso, tardo para la ira, pero es grande en misericordia. El creyente debe de reflejar el carácter de Dios. Mire lo que nos dice Lamentaciones 3, versos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Pero la tardanza de Dios en airarse, que viene siendo su paciencia misericordiosa, no significa que no castiga el pecado. Escucha bien, cuando el pecador se obstina en seguir sus malos caminos después de ser advertido por el Señor, y Él tiene muchas formas claras de advertir, entonces el siguiente paso es la reprensión. Confunde la paciencia y la misericordia de Dios como si Él se hubiese olvidado del pecado, de la mala acción que tú has hecho. Generalmente la severidad del castigo es proporción a la gravedad de la falta y al tiempo en que se ha abundado de su paciencia y misericordia. El Señor da muchas oportunidades al ser humano para que puedan ver y puedan poner un paro a su vida, a su mal proceder, y puedan mirar arriba y reconocer la condición en la cual han caído. Que tú puedas mirarte en la palabra del Señor y con las experiencias pasadas del pueblo de Dios, el cual tenía la ley, palparon las maravillas del Señor y seguían haciendo lo malo ante los ojos del Señor. No cometas el mismo error. La afirmación "no tendrá por inocente al culpable" debe ser vista como la misma gravedad con que fue pronunciada por Nahum. Mientras no haya arrepentimiento, escucha bien, no se elimina la culpabilidad. Y yo quiero repetir eso. Mientras no haya arrepentimiento, no se elimina la culpabilidad. Esta no se borra dejando pasar el tiempo como muchos lo hacen. Tampoco se reduce según el nivel de remordimiento que se experimente. Hay quienes creen que si no sienten remordimiento es porque Dios pasó por alto su mala acción. Y qué equivocados está, porque todo lo que nosotros hemos hecho desde que nosotros nacimos hasta la edad que usted tiene, todo está escrito. Todo el Señor lo tiene presente.
se sienta usted o no se sienta con remordimiento, si no hay arrepentimiento, Dios nos acusa como culpables. Miren lo que dice Deuteronomio 4:24 y Hebreos 12:29. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entremos a la segunda parte, una descripción a la majestad divina, a los versos 4 y 5, donde vamos a ver se muestra en la naturaleza. Quiero comenzar con esto. Con frecuencia se ha dicho que los desastres naturales muchas veces son recursos de los cuales Dios se vale para reprender a la gente por causa de su maldad. Esta aseveración tiene base bíblica, ya que encontramos en la Biblia casos en los cuales Dios se valió de las fuerzas naturales y del reino animal como instrumentos para comunicar un mensaje. Y les voy a dar varios ejemplos. Génesis 7, el diluvio. Génesis 19, el fuego que consumió a Sodoma y Gomorra. Joel 1, las plagas de langostas que arrasaron a Israel en días de Joel. Segunda de Reyes 17:25, leones enviados de parte de Dios. Y Jonás 1, la tormenta al mar. Habiendo tenido una mejor claridad de cómo Dios actúa por medio de la naturaleza, entremos al verso 4 y 5 de Nahum. En estos versículos hace referencia a 6 áreas de la naturaleza y a 3 sitios geográficos. El primero, el mar. El segundo, los ríos. El tercero, Asán. El cuarto, Carmelo. El 5, Líbano. El 6, montes. El 7, collados o colinas. 8, tierra. Y 9, mundo. En el texto original hebreo, el capítulo 1 de Nahum es un hermoso poema en el cual incluso algunos eruditos han querido ver un acróstico. Además, resalta el concepto extraordinario que Nahum tiene de la soberanía y providencias divinas. Como todos los autores del Antiguo Testamento, no intentan dar una explicación científica y lógica a los sucesos de la naturaleza, sino que en todos ellos ve una manifestación de la absoluta soberanía divina. Los movimientos telúricos y sísmicos son atribuidos a fuerzas inherentes a la tierra. El profeta hebreo miraba en todos estos fenómenos una intervención soberana de Dios. En algunos casos eran vistos como intervenciones providenciales para defender y suplir las necesidades de sus hijos. En otros, para reprender a la gente por causa de su desobediencia. Y en otros, sencillamente para identificarse como el único soberano. Miren lo que nos dice Hebreos 1:3 y Colosenses 1:17. Cristo, que es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, también nos dice: todas las cosas en Él subsisten. Mateo capítulo 10, verso 29 nos dice: ningún pajarillo cae a tierra. El pueblo cristiano debe descubrir el concepto bíblico de la soberanía absoluta de Dios en estos tiempos y en los tiempos venideros. El pueblo de Dios tiene que entender que todo está bajo el control de Dios. Si buscamos el libro de Job, Dios mismo le dice a Job: ¿dónde estabas tú? Y le hacía una larga lista a Job para que él entendiera que todas las cosas no se le escapan de las manos de Dios. Nada de lo que tú estás viviendo, nada de lo que está ocurriendo a nivel mundial, nada de lo que está ocurriendo dentro de ti se le escapa a Dios. Todo es un plan perfecto, solo que el hombre tiene una mente limitada y siempre tiende a querer tener las cosas en control. Y cuando las cosas se salen del control, ahí comienza la duda, ahí comienzan las preguntas y crece una necesidad de buscar un razonamiento. Y el servir al Señor no es de buscar un razonamiento, es de confianza plena, reconociendo que nuestro Padre nos cuidó, nos cuida y nos seguirá cuidando hasta el fin de nuestros días. No permitas que las circunstancias alrededor de tu vida y alrededor de lo que ven tus ojos cambien la conexión con el Dios de tu esperanza. Aumenta la confianza en Dios. No permitas que las circunstancias opaquen tu fe en Dios.
Ahora vamos a los versículos 6 y 8, donde vamos a estar hablando, se manifiesta en buenos y malos. Los versículos 6 y 8 hablan de lo temible que es Dios ante sus enemigos y el verso 7 de lo bueno que es para aquellos que confían en Él. Nahum tiene en mente por un lado a Siria y por el otro lado a Israel. Pero ¿qué palabras resaltan en el verso 6 que ya se han usado en los versículos anteriores? La ira y el enojo. La ira y el enojo de Dios no son arbitrarios ni caprichosos. Él no es un temperamental. Él no es como tú y como yo, que un día estamos contentos y otro día estamos tristes. Unos días estamos victoriosos y unos días estamos derrotados. En el caso de Dios, su ira y su enojo son su reacción a la maldad de la gente. Muchos tienen problemas con estas manifestaciones de la justicia divina. Y les voy a decir por qué. Es sorprendente que la iglesia contemporánea en muchos lugares sostiene el concepto marcionista de Dios. Todo amor, todo bondad, todo compasión, toda misericordia, toda clemencia. Un Dios que no reclama ni demanda nada, que otorga concesión y se hace de la vista larga. El Dios de muchos predicadores e iglesias es un Dios que dispensa favores y está al servicio incondicional del hombre. Mira lo que dice R.C. Sproul. El Dios que se adora los domingos en la mayoría de las iglesias no es el Dios de la Biblia. Es necesario que nosotros como creyentes conozcamos al Dios de la Biblia, conozcamos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ese mismo Dios que tuvo complacencia de mandar a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero también es un Padre que no le gusta la desobediencia. Tengamos cuidado qué Dios estamos predicando. Prediquemos a un Dios a media, no prediquemos a un Dios no conocido, prediquemos al Dios de la Biblia, prediquemos al Dios que se ve desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un Dios misericordioso, lento para la ira, pero es grande en misericordia, pero también es un Dios consumidor, un Dios que aborrece al pecado, un Dios que castiga a aquel que recibe por hijo. Entremos a la tercera parte. Una descripción de los diferentes destinos. Vamos al versículo 14 y aquí vamos a hablar sobre el juicio por los pecadores. El versículo 14 está dirigido a Nínive. Representa a toda la nación de Asiria. En este versículo en particular el Señor retira lo que ha estado diciendo respecto a lo que le sobrevendría a la ciudad y a todo el país. Desde los reinados de Acaz y Ezequías, Judá había sufrido opresión de los asirios y el pago de pesados impuestos. Llegaba ahora el tiempo de la venganza de Dios sobre los opresores de su pueblo. 3 males estaban determinados para los asirios. No quedaría memoria de su nombre, su culto sería destruido y escultura o imagen de su fundición. Asiria, su grandeza, esplendor y potencia serían destruidos permanentemente. Los asirios atribuían su poder político, militar y económico a los dioses que adoraban. Al destruir Dios sus poderes, era obvio que estaba destruyendo el cimiento sobre el cual estaban edificados sus dioses. Tengamos cuidado de decir lo que yo he logrado. No, porque todo lo que tú has logrado, porque todo lo que yo he logrado ha sido porque Dios lo ha querido, porque su misericordia y su gracia rebosan sobre nosotros y nos da la salud y nos da la fuerza y nos da las herramientas para nosotros seguir hacia adelante. Pero todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a Dios. Tengamos cuidado de no actuar como la gente de Asiria, que ponía toda su confianza y se llenaban su boca de altivez, de glorificación propia. Y la iglesia debe de entender, y todo el que escuche este mensaje debe de entender que nosotros no podamos gloriarnos, y si nos gloriamos, que nos gloriemos en el Señor. ¿Cuál fue la causa de su desolación? Según el versículo 14,
porque había sido encontrada carente de peso. Y quiero repetir eso. ¿Por qué fue la desolación? Porque Dios la había encontrado carente de peso. Esto quiere decir que cuando fue puesta en balanza de la justicia divina, no se encontró nada que le pudiera justificar. Cuidado, cuidemos nuestra vida. Tengamos cuidado que Dios no nos encuentre carente de peso. Cuidémonos de pensar que somos merecedores del perdón de Dios. Entremos al último verso, el verso 15. Y aquí estaremos hablando paz para los que son fieles. El versículo 15. En la Biblia hebrea, el versículo 15 viene siendo el primer versículo del capítulo 2. En este capítulo se predice el envío que Dios hará un poderoso ejército contra Nínive para vengar las humillaciones sobre Judá y restaurar así su pasada gloria. Nínive será conquistada, sus habitantes huirán o serán llevados en cautiverio. Sus tesoros serán saqueados, perecerán con toda su gloria, no dejando rastro alguno de haber sido lo que fue. Antes de predecirse estos sucesos, el profeta se dirige a Judá y le anticipa que se prepare para escuchar buenas noticias. Del este vienen mensajeros con buenas noticias. Sus opresores han caído. No hay más razón para estar con miedo. Por fin la paz ha llegado. Y así cada uno de nosotros recibiremos la paz, porque no hay prueba, no hay situación que no tenga su fin. Voy más allá, llegará el momento donde toda lágrima, donde toda prueba cesará y estaremos por toda una eternidad con nuestro Señor. Hay una pregunta relevante que uno debe hacerse aquí. La profecía del versículo 15 estaba dirigida exclusivamente a Judá, y una vez que Nínive cayó tuvo su cumplimiento definitivo. ¿Será que también tiene aplicación espiritual porque todo mensajero de Dios anuncia paz y salvación? Así como lo que anunciaba, escuche bien, así como los que anunciaban la caída y destrucción de la soberbia Nínive eran portadores de un mensaje de paz y salvación, así también los que anuncian el evangelio proclaman la derrota de Satanás y afirman que en Cristo hay paz y salvación. Miren lo que dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Efesios 2:17 dice: vino, este es Cristo, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. La caída de Nínive, como la de Babilonia y Egipto, simboliza la derrota definitiva del enemigo de Dios y sus fuerzas malignas. Vimos en este día una descripción de la justicia de Dios. Vimos que Dios es celoso y vengador. Vimos que Dios es tardo para la ira. También vimos una descripción de la majestad divina, donde se muestra en la naturaleza, donde se manifiesta en buenos y malos. Vimos una descripción de los diferentes destinos. Hay un juicio para los pecadores y hay paz para los que son fieles. Quiero concluir con esto. Quienes honran a Dios subsisten, quienes le deshonran caen. Nahum se caracterizó por la clara comprensión de los atributos divinos. Si hubiera ministrado en nuestros días, habría sido acusado de fanático y justiciero. Solamente quienes tienen una clara percepción de la santidad de Dios lo conocen realmente, porque la santidad de Dios es el polo opuesto de la injusticia y la violencia, de la opresión y el egoísmo. Aquellos que son humildes tienen un corazón quebrantado, serán socorridos por Dios, ya que Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7 nos dice: aquellos que son humildes y tienen un corazón quebrantado serán socorridos por Dios, ya que en Nahum 1:7 nos dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. El Dios que venga severamente la maldad es el que recompensa con creces
En este día quiero hacer una oración por alguna vida que quiera aceptar a Cristo como su Salvador. También quiero orar por aquellos que en este momento están perdiendo la fe o que su fe está menguando. Vamos a hacer una oración también por la lista que tenemos y que nos ha llegado por personas que nos han pedido la oración. Estamos orando fervientemente siempre que tenemos el tiempo. Así que tú allí en tu hogar, inclina tu cabeza y ora conmigo. Amante Dios y Padre del cielo, te damos gracias por este privilegio que nos concede. Gracias, Señor, porque en este día hemos visto, Señor, y te hemos conocido más. Hemos visto tu justicia, hemos visto parte de lo que es tu carácter. Ayúdanos, Señor, a comprender. Ayúdanos a nosotros poder servirte, seguirte, confiar en ti. No empece, Señor, a las situaciones. Ahora mismo oro por aquel que está rindiendo su vida ante ti, reconociéndote como Señor, Padre de la gloria. Inclina tu oído al clamor de aquellos que están reconociéndote como Señor. Yo te pido por aquellos que su fe está débil, por aquellos que se sienten desfallecer en estos momentos. Señor, que tu fortaleza tuya, que a través de tu Santo Espíritu, Señor Dios amado, le inyecte, Señor, fe en ti, confianza plena en tu voluntad. Oramos, Señor, por Sumar Díaz, oramos por Luz Aida Sierra, oramos por Rosa Rivera, Marixa Rivera, Ángel Luis López por trabajo, Yaneli Soto, Santiago, esposo de Lourdes, Carolina, María, Luis Fernández, los hijos de Lourdes, Rafael Rivas, hijo de la hermana Elia, oramos por la familia Padilla Hernández, dos jóvenes que están con COVID-19, la hermana Zoraida, Señor Dios amado, que tiene un hijo con COVID-19, Saida Mar, la hija de Julio. Oramos por Eusebia de la Cruz, que está delicada de salud. Oramos por Dani. Padre, son tantas, Señor, las necesidades, pero lo que nosotros tenemos conocimientos, oramos, elevamos nuestra oración, dependemos, Señor Dios amado, de ti, dependemos de tu perfecta voluntad, que nosotros como creyentes aceptemos, Señor, la buena voluntad, Señor Dios amado, que es perfecta, esta voluntad, Señor Dios amado, que no tiene desvío, que es correcta, Dios amado, que podamos aceptarla, Señor, que oremos según tu perfecta voluntad y acatemos, Señor, lo que tú tienes para con nuestras vidas, pero eso no nos quita de orar, Señor Dios amado, para que tú tengas misericordia, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, que tú, Señor Dios amado, hablas al ser humano en todo tiempo. Dice la palabra que, Señor, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. No hay ningún ser humano que no pueda decir que tú no le has hablado. Y en esta noche los hermanos de nuestra congregación, a quienes amamos, a quienes extrañamos, oramos fervientemente con ellos para que su fe no mengue. Señor, para que tú les ayudes constantemente en las pruebas, en las dificultades. Señor, que pronto estaremos, Señor Dios amado, reunidos juntos, Señor, para adorar tu nombre, pero también para seguir proclamando tu mensaje, ese evangelio de Cristo completo, Dios amado, que transforma, que quebranta el corazón y que da una nueva oportunidad al hombre para demostrar tu grandeza. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano, en esta preciosa noche.